Bienvenidos amigos de lapatilla.com, nuevamente a su espacio informativo. En esta oportunidad nos encontramos con la coordinadora de 20 Venezuela y la dirigente de la oposición, María Corina Machado, quien en esta oportunidad vamos a conversar de unas fuertes declaraciones que dio el ministro Vladimir Padrino López para un canal estatal ruso, Russia Today, en las que él habla que en estos más de 45 días, casi 50 días, en el que la oposición ha estado nuevamente en las calles, él dice que la Guardia Nacional y que los cuerpos de orden público no han reprimido ninguna de esas manifestaciones. Sin embargo, tenemos una presencia de casi 50 personas aproximadamente que han muerto durante estas manifestaciones en diferentes hechos violentos. ¿Cómo lo podemos ver desde el otro punto de vista y cuál es la realidad que está pasando en estas represiones? Muchas gracias, Vanessa. Y coincido contigo que es una declaración muy reveladora, muy seria, que amerita profunda reflexión de los venezolanos y obviamente respuesta. En primer lugar, el señor Padrino López, ministro de la Defensa, escoge, como tú dices, el canal oficial ruso para difundir su visión, sus ideas y que ha de manera sistemática tergiversado y manipulado completamente lo que estamos viviendo en el país. El hecho de que el señor Padrino López diga que no ha habido represión en Venezuela en un medio internacional y cuando el mundo entero ha visto la magnitud de los excesos que se han cometido en nuestro país en los últimos, como tú dices, 50 días, que no tiene más precedente en Venezuela, porque no solamente ha sido un ataque a mansalva, a quemarropa, a una sociedad que en todo el país está de pie pacíficamente reclamando sus derechos, pero que ha incluido la persecución de jóvenes y de ciudadanos a clínicas, centros comerciales, a sus hogares, la tortura. Hemos visto las denuncias que ha hecho el Foro Penal sobre detenidos en Carabobo que les han hecho tragar excrementos. O sea, la persecución a los periodistas, van más de 20 periodistas detenidos, más de 200 heridos. Es decir, aquí estamos viendo una Venezuela que está viviendo la represión más cruel que se ha visto en la historia de nuestro país, pero nunca tan bien documentada. Paradójicamente, aunque los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación no quieran difundir en Venezuela las imágenes de esta represión brutal, el mundo entero las ha visto gracias a los medios digitales y desde luego las redes sociales. Ahora, sobre este tema de la represión, entre otras cosas que dijo Padrino López, no quiero dejar mencionar algo que me llamó particularmente la atención y fue el uso o la alusión al uso de francotiradores. Porque, en primer lugar, los francotiradores los tiene el régimen. En segundo lugar, ya los utilizaron en el 2011. Y en tercer lugar, vimos como en Ucrania también un régimen totalitario hizo uso de ellos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es esto una amenaza? Mucho cuidado, porque el señor Padrino López debe saber que los delitos en los cuales está incurriendo él directamente y que pretende obligar a incurrir a los miembros de la Fuerza Armada no prescriben, ni dentro ni fuera del país. Tú dijiste algo muy cierto, que la represión ha sido a quemarropa al momento de reprimir, bien sea con las bombas, con los perdigones. Él dice que no se ha usado armas de fuego. Sin embargo, este uso indebido de el arma de los perdigones y de las bombas lacrimógenas no repercute gravemente. Que no sea cínico, que le digan eso a la mamá de Miguel Castillo o de Diego Orellana, asesinados con metras o con bombas lacrimógenas lanzadas a la cabeza. Señor Padrino López, usted lanza una bomba lacrimógena con toda esa fuerza a la cabeza y eso es arma de fuego, eso es letal. Entonces, mira, esto ha sido asesinatos a plena luz del día, premeditados y calculados. No solamente haciendo uso de la Fuerza Armada, en particular de la Guardia Nacional, porque aquí hay que entender lo que se le está haciendo a la Guardia Nacional, y de las policías, y desde luego el uso de los colectivos paramilitares armados, en los cuales este régimen se escudó durante muchos años para hacer el trabajo sucio de la represión y la violencia, pero como ahora están absolutamente aislados, se quedaron sin gente, sin plata, sin cómplices, lo único que le queda es la represión, han buscado una manera de ampliarla, han tenido que hacer uso de los grupos colectivos, pero es que la represión ya no le funciona, Vanessa, y eso es
lo que explica la desesperación y el cinismo de un individuo como el ministro de la Defensa, Padrino López, que te insisto, estas declaraciones son verdaderamente una confesión que la historia juzgará y utilizará para determinar su responsabilidad en este proceso. Incluso dentro de las cosas que él habla en esa entrevista que se le hace en Russia Today, él habla de la injerencia internacional. Incluso él dice que a raíz de la ayuda humanitaria se busca que, como lo llaman ellos, los imperialistas intercedan en el país. Sin embargo, hemos visto, y no es nada nuevo, la presencia de los cubanos que originalmente entraron en planes sociales y sabemos que tienen fuerte presión y fuerte dominio dentro de la Fuerza Armada Nacional. Ahora lo vemos en una televisora rusa y sabemos que ha hecho varios viajes a Rusia. ¿Eso es catalogado como una injerencia? Mira, este punto que tú planteas es medular. Tiene dos aristas. La primera es la lección que Fidel Castro siempre le dio a sus pupilos comunistas. Y era que si aceptaban ayuda humanitaria estarían reconociendo el fracaso de la revolución. Entonces a esta gente no le importa que se nos mueran los bebés, porque no tienen ni oxígeno en los hospitales, porque no hay ni una curita, ni una vacuna, porque se nos están muriendo los ancianos, porque no tienen tratamientos ni medicina. A esa gente no les importa, no aceptan ayuda humanitaria porque eso es reconocer que el fracaso de su revolución es estruendoso y monumental. Y en segundo lugar, bueno, y el argumento que utilizan es eso, para no aceptarla, no, porque detrás de la ayuda humanitaria hay toda una pretensión de infiltrar injerencia. Ahora, tú puedes creer que este señor Padrino López, que ha acompañado y permitido que funcionarios y militares cubanos ordenen a nuestros generales, oficiales y soldados, que es la humillación más grande que puede tener un ejército, que puede tener una fuerza armada, que venga un militar extranjero a darle órdenes a un militar venezolano. Y tan es así que en el año 2011, recién yo llegando a la Asamblea, acababa de yo ser electo a la Asamblea Nacional, presenté a la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional la lista de 38 nombres de militares cubanos que estaban en un grupo que se llamaba el Grupo de Coordinación Enlace GRUCE. Y han sido muchísimos más. Y hoy en día, fundamentalmente lo que existe son individuos de la inteligencia cubana, llamado el G2 cubano, que están infiltrados en todas partes, pero fundamentalmente para aterrorizar a las Fuerzas Armadas. Porque saben que dentro de la Fuerza Armada hay tanta conciencia, tanto disgusto y repudio, y tanta anhelo de cambio como el que hay en las calles de Venezuela. Entonces, ¿qué están haciendo? Persiguiendo a una Fuerza Armada que además siente ahora, Vanessa, el repudio de la gente en la calle, pero también la recriminación de su familia. Porque cuando esos guardias nacionales, esas guardias nacionales, esos policías llegan a su casa, tienen una mamá, una hermana, una esposa, una hija, que le dice, ya no más, baja tu arma, que vayan presos ellos, tú no eres un asesino. Y esa incriminación y esa presión es la que está haciendo que ceda lo único que le queda de pilar a este régimen, que era la Fuerza Armada Nacional. Por eso la desesperación de este régimen y por eso este señor Padrino se va, como tú dices, a Russia Today y uno le pregunta, entonces, explíquele a Venezuela, Padrino López, cuáles son los vínculos que usted tiene con el gobierno ruso. Y si esto implica que ahora no son solamente los militares cubanos y la inteligencia cubana, sino también inteligencia rusa. Por favor, o sea, eso sí es traición a la patria, señor Padrino López, y eso sí es la entrega de la soberanía nacional. Correcto, con eso de la entrega de la soberanía y la patria, ¿no estaríamos entregando nuestra misma patria o la patria de ellos con este proceso nuevo de constituyente? Porque vimos también dentro de la misma entrevista que Padrino López aceptaba que la constituyente de Chávez del 99 era lo mejor que le había pasado al país. Y hoy por hoy la quieren reformar para lograr una paz. Ellos llaman la paz del país, sin embargo dicen que todo está en calma. Con esa entrevista el señor Padrino López se desenmascara como el gran propagandista de la dictadura venezolana hacia afuera. Y efectivamente, como tú dices, Vanessa, es muy serio lo que habla de la llamada constituyente, que yo la llamo paraconstituyente, porque constituyente
no es. O sea, es totalmente al margen de la Constitución. Esto es un paraestado con paramilitares y que quiere imponer una paraconstituyente. ¿Qué es lo que busca? Con una paralela adicional de la constituyente militar que también plantearon. Eso es la misma mamarrachada. Es una atrocidad que ya no le cree ni el propio entorno de Nicolás Maduro, porque es evidente que lo que ellos están tratando de imponer a la fuerza, pues nada más y nada menos que la Constitución cubana. A la fuerza, es decir, designados a dedo y para constitucionalizar la dictadura militarista y mafiosa. Pero mira, nadie les hace caso ya. O sea, en el mundo Maduro ni le atienden el teléfono. Está absolutamente aislado internacionalmente. Mira la declaración de la Unión Europea el día de ayer, 31 de mayo hay reunión de cancilleres en la OEA. Todos los países del mundo están conscientes que es indispensable avanzar en una transición y yo creo que ese es el punto medular. Que hoy los venezolanos decimos, ok, 46, 50 días después, Venezuela es otra, ¿para dónde vamos ahora? ¿Para dónde vamos? Correcto. ¿Cómo se está visualizando ese proceso de transición para no caer, porque ese es el miedo de mucha gente, caer a un 12, un 13 de abril, que se cometan ciertos errores que se cometieron en el pasado? Y un punto muy clave es que hablaríamos de amnistía con ciertos personajes del gobierno en este proceso de transición, ¿se pudiera hablar? Este es un punto súper importante y hay que hablarlo con una enorme responsabilidad. Voy a hablar de lo primero. Los venezolanos ya hemos tenido demasiadas experiencias de arriesgar la vida, de poner toda la presión, todo el esfuerzo, toda la ilusión y después ver cómo se revierte o se negocia a nuestra espalda y se desmonta esta presión. Y esta vez no lo vamos a permitir. No solamente ocurrió cuando tú hablas del 2002, pero también el año pasado, ahorita en octubre. Entonces, lo que no podemos permitir es que se convierta la transición en transacción, porque aquí hay muchos intereses económicos que quieren que el status quo se mantenga. Y eso implicaría más dolor, sangre y miseria para los venezolanos y no lo vamos a permitir. De modo que el proceso es fácil quiero decir, las etapas son claras. Lo primero es, hay que mantener la presión hasta llegar a ese punto que obligue a que la transición avance. Esa presión que es movilización en la calle, hay que mantenernos firmes, porque sí funciona. En segundo lugar, es la presión institucional desde la Asamblea Nacional y en tercer lugar, la presión internacional. Entonces, ese es el primer punto, presión firme, cívica, sin echar para atrás, avanzando. Lo segundo va a ser lograr que la Fuerza Armada Nacional asuma la única opción que tiene, que es desconocer la orden inconstitucional de reprimir y disparar a un pueblo desarmado. Y por lo tanto, la Fuerza Armada Nacional y cada soldado tendrá que bajar sus armas y sumarse a un gran movimiento de reconstrucción del país. Eso es lo segundo. Lo tercero va a ser parte de un gran acuerdo, un pacto republicano de gobernabilidad, de inclusión, que establezca el sentido y los valores de inclusión, de justicia y de libertad para el quinto punto, que es un gobierno de unidad nacional. Un gobierno en el cual todos los venezolanos estemos incluidos aquellos que dentro del chavismo democrático saben que esto no puede continuar y que hay que construir una Venezuela con valores republicanos y éticos muy sólidos. Y una vez que ese gobierno de unidad nacional avance en la atención de la crisis humanitaria, de la crisis de seguridad interna y en la reinstitucionalización del país, entonces convocar a elecciones nacionales, regionales, municipales a la mayor brevedad. Ese es el proceso y es en ese orden, porque aquí el orden de los factores sí altera el resultado. Sí afectaría. Con respecto a lo ocurrido hace pocos minutos, que nos salió en Gaceta la extensión del decreto de emergencia con unos particulares bien fuertes, que es el que ahora se le va a dar competencia a Maduro para decretar estados de emergencia, suspender garantías constitucionales, situación que no había ocurrido antes. Tú hablaste que estas declaraciones de Padrino López hacían una amenaza, se podrían ver como una amenaza. ¿Esta extensión del decreto no afianzaría esa situación de la amenaza a la oposición que hoy por hoy está en la calle y
por lo visto no se va a retirar. Mira, esto va mucho más allá. Y cuando algunas personas me han dicho sobre el riesgo de una guerra civil, digo, no es un tema de guerra civil, porque aquí no hay una sociedad dividida en dos partes, al contrario. Nunca los venezolanos hemos estado tan unidos, y lo vimos ayer, cuando no solamente fueron las ciudades, sino también la Venezuela rural. O sea, realmente inédito, muy, muy emocionante ver una Venezuela absolutamente unida con un propósito, que es la salida de la dictadura y la reconstrucción del país. Entonces, no es un tema de guerra civil, es un tema de guerra a los civiles que le ha declarado Nicolás Maduro. Y esto lo único que hace es afianzar ese criterio. Sin embargo, yo creo que es muy importante insistir en el hecho de que la represión ya no le funciona. O sea, no les funciona. Fíjate lo que está pasando en esta hora en los Altos Mirandinos, en Táchira, en Carabobo. O sea, lo que le han hecho al Estado Carabobo en estas últimas semanas. O sea, humillarla, perseguirla, golpearla, llevarse casi que en pesca de arrastre muchachos presos. No hubiese imaginado que en cualquier otro país la sociedad se encierra y se paraliza. Pero salen con más fuerza, desde luego, Mérida, en lo que está pasando en el Zulia, bueno, los gochos ni hablar, o sea, esa ha sido nuestra conciencia, inspiración, nuestro ejemplo estos años. En el oriente, yo acabo de estar en Anzoátegui, lo que está pasando en Monagas, lo que está pasando en Bolívar, lo que está pasando en Nueva Esparta. Es decir, es un país de pie, consciente de que esto no tiene vuelta atrás, y además muy consciente. Se lo digo mucho a los medios internacionales, que a veces desde afuera no entienden esta fuerza. Tú y yo hemos estado allí en primera fila y hemos visto cómo un muchachito se nos cae al lado herido. Yo el otro día agarraba a uno con la rodilla sangrando y le decía, te me vas para tu casa, hijo. Y ahí veo una moto. Se amarró un trapo y me miró a los ojos y me dijo, no, María Corina, mi lugar es allá adelante, porque no tienen futuro en Venezuela, no tienen opción. Entonces yo creo que hoy tenemos que asumir la dimensión existencial, espiritual y ética de esta lucha, y que por eso no vamos a retroceder. Yo estoy convencida que estamos cerca, que hemos avanzado muchísimo. Tengo una enorme emoción, orgullo y admiración por lo que estamos haciendo como sociedad, la mujer, los trabajadores, desde luego nuestros jóvenes. Y no hay otra opción. No tenemos sino una sola opción, y esa opción es triunfar, y vamos a lograrlo. María Corina, ya se nos acaba el tiempo. Un mensaje para esa Venezuela a futuro, esa Venezuela que podamos ver, no en 30 años, sino quizás en 5, porque como tú bien lo dices, son esos jóvenes que no ven un futuro, que son estudiantes, que incluso hace 15 días salían los comunicados de los alumnos de 5º año que para qué asistir a clase si no tengo un futuro en el país. Entonces no podemos tampoco ofrecerle un futuro a 30 años, pero sí a 5, a 10. ¿Cuál sería tu mensaje para esos lectores? Y menos, Vanessa, y menos, porque si hay algo que tenemos los venezolanos es la resiliencia. Y eso significa la capacidad de recuperarte de circunstancias muy terribles. Y lo que hoy estamos viviendo es horrible, y hay que decirlo, y se nos parte el alma de dolor, de indignación, de ver esa crueldad. Pero al mismo tiempo ha salido lo mejor. Y tú ves cómo la gente se protege, se ayuda, comparte en la calle y en la casa. La generosidad, ayer lo veíamos, los productores de leche repartían comida, repartían su leche gratuitamente a quienes protestaban. O sea, la gente comparte lo que tiene escaso, se protegen y se ayudan unos a otros. O sea, este proceso ha sacado también lo mejor de nosotros los venezolanos, y claro que hay que curar heridas sobre la base de un proceso de justicia para que pueda haber reconciliación. Ahora, yo estoy convencida que eso va a ser mucho menos tiempo, de verdad. Además, creo que tantos venezolanos que se han ido, que se han formado, que se han preparado, que han sido la mejor diáspora, porque hay que reconocer lo duro que es la vida del exiliado y todo lo que ha hecho para que nuestra voz resuene en el mundo entero. Y yo no cuento los días para imaginarme el momento que nos vamos a reencontrar. Y vendrá un momento de mucho trabajo, sí, hay que remangarse las mangas, y vamos a crear instituciones sólidas en las cuales confiar. Una Venezuela abierta, un país de innovación, de conocimiento, donde hay respeto y estímulo al mérito, donde hay decencia, honestidad, integridad, y desde luego eso solo es posible en libertad.
Así que yo siento que los venezolanos hemos aprendido tanto en estos años de lucha y que la capacidad de recuperar una Venezuela verdaderamente productiva, competitiva, abierta al mundo, luminosa, segura, próspera, está muy cerca. Y imagínate la emoción de hacer eso realidad unidos. Bueno, muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros y con todos nuestros lectores que nos acompañan día a día. Sigan leyendo lapatilla.com y recuerden seguirnos también por nuestras redes sociales @lapizopatilla.